En torno al poder también gira esta historia. Que era imposible, que eso definitivamente era imposible, que era imposible que Aristegui fuera su padre, que al enterarse de que el viudo lo había adoptado, que ya grande de casualidad se había enterado que el viudo lo había adoptado, presa de la curiosidad de la intriga, se había abocado a averiguar, y que había bajado hasta los demonios de la empresa, y que los lugareños le habían dicho que su padre había sido un contratista famoso, y que se había muerto hacía casi una década, que a pesar de que ninguno se había atrevido a pronunciar su nombre, que aunque hacía casi una década que se había muerto, continuaba infundando respeto y miedo, sobre todo miedo, y que eso debía ser el poder. A pesar de que ninguno se había atrevido a revelárselo, ni siquiera en privado, sí le habían revelado que él y su madre habían coincidido en un baile, y que apenas había apoyado un pie en el club, él había depositado sus ojos en ella, y que en el acto les había advertido a sus empleados que no se le arrimaran y que ellos habían actuado, y que ellos habían acatado, que mujer en la que se fijaba el patrón, mujer que no se tocaba, y que ella andaba alrededor de los 15, y que no le podían detallar la edad exacta porque no la habían anotado, porque calculaban que andaba alrededor de los 15, y que era bajita, de contextura chica, rubia y de ojos celestes, y que probablemente fuera descendiente de alemanes, que los alemanes habían sido pioneros en la comercialización del quebracho, y que esa madrugada ella había dormido en el bosque y que él le había prometido que la mañana siguiente iba a pasar a buscar, y que había cumplido con su promesa, que era un hombre de palabra, y que había cumplido con su promesa, y que la había empleado en su casa, y que su mujer no había emitido quejas al respecto, que el que mandaba en esa casa y en decenas de obrajes adyacentes era él, y que sus disposiciones no se cuestionaban, y que a los 5 meses había notado que estaba embarazada, y que la habían echado, y que ella había ido a parar de regreso al bosque, que en su estado no se había arriesgado a trasladarse, que Corrientes representaba un objetivo inalcanzable, que la historia de la difunta Correra la había amedrentado, que él había nacido en ese ámbito y que ellas lo habían rescatado, pero que la madre se había empecinado en permanecer en el bosque, que decía que entre los árboles se sentía protegida, que había una fuerza que la protegía, una fuerza superior, y que era evidente que estaba perdiendo el juicio y que, a escasas semanas de su nacimiento, que a escasas semanas de haberlo parido, había fallecido, víctima de la fiebre amarilla, y que como el cementerio todavía no se había construido, la habían enterrado en el patio del hogar, y que a él lo habían entregado en adopción, que había sido el único que habían adoptado en adopción, que habían aceptado en adopción, y que eso había sido que los lugareños habían accedido a contarle. Que no, que ellas se acordaban, que habían fundado el hogar en 1898, y que su madre había sido una de las primeras mujeres a las que habían atendido, que esa parte de la historia era cierta, que no le habían mentido en nada, pero que en relación con su padre lo habían engañado descaradamente, que su padre, Lisandro Aristegui, que ellas se lo confirmaban, que con los otros no había forma de comprobarlo, pero que en el caso de él no les cabía dudas, que su madre se había muerto con su nombre adherido en los labios y que incluso era el nombre que había elegido para él, que le decía Lichi o Lichito, pero que el viudo se lo había cambiado, que el viudo al recibirlo les había dicho que lo iba a llamar David, que ese era el nombre que habían elegido con su mujer para, de haber sido un varón, bautizar a su fallecida hija y que además les había dicho que cariñosamente que estaban seguras de que no le había prodigado otra cosa que no fuera cariño. Lo iba a llamar Davidito, y que en ese instante ellas habían comprendido que lo estaban depositando en las mejores manos, que no había forma de comprobarlo, pero que prácticamente estaban en condiciones de afirmar que ellos también eran sus hijos, que por algún motivo habían ido los 7 juntos, y que, si le habían relatado esa historia, había sido para despistarlo, para confundirlo,
y que su madre se había muerto con el nombre de Aristegui adherido en los labios y que incluso era él el que había elegido para él. Que obstinadas ellas le habían ido arrancando información a cuentagotas y que, a medida que lo hacían, más se convencían de que por desgracia había caído en las garras de la locura. Que ella aseguraba que en el bosque se sentía protegida, que había una fuerza que la protegía, una fuerza superior, y que, a escasas semanas de su nacimiento, que a escasas semanas de haberlo parido había fallecido víctima de la fiebre amarilla, y que como el cementerio todavía no se había construido, la habían enterrado en el patio del hogar, y que ellas la habían acompañado en sus minutos finales, en sus últimos minutos, y que desesperada se había muerto murmurando su nombre, que Aristegui era un conocido heredero de la capital, que a los 18 años había heredado los campos de su familia, y que se había hecho cargo de ellos, y que, aunque en ese momento lo habían tentado para que en paralelo administrara un obraje, que oficialmente la empresa se había radicado en 1906, pero que las primeras explotaciones funcionaban desde 1880, él había preferido no arriesgarse, habría preferido quedarse con lo seguro, y que había rechazado la oferta, y que se había casado y que había tenido un hijo, y que le había puesto Leonel, y que lo que sí habían aprovechado al máximo eran los bailes que organizaba la empresa, y que no faltaba ninguno y que no faltaba ningún viernes, y que desoyendo los reclamos de su mujer se había decidido a recorrerlos y en consecuencia a poblar esa tierra de hijos, que por los relatos de las mujeres a las que había recibido, ellas habían calculado un número mayor, muy superior, pero que por lo visto eran 7, solo 7, y que en 1906 había muerto su primogénito, y que durante 7 años él y su mujer se habían retraído de la escena pública, que habían dejado de asistir a reuniones y que se habían encerrado en su casa, y que habían guardado un riguroso luto, y que recién en 1913 habían vuelto a aparecer, y que ella orgullosa ostentaba una incipiente panza embarazada, y que en las reuniones la gente le manifestaba su alegría por ese nuevo regalo del cielo, por esa segunda oportunidad que les daba la vida, y que aparte de eso, en dichas reuniones, no se hablaba de otro tema que no fuera de la empresa y que de a poco, a fuerza de repetición, le habían ido entusiasmando. Que él cargaba con las encendidas prédicas de su abuelo en favor de invertir excluyentemente en hectáreas y en ladrillos. Y que a los 39, es decir, en marzo del año anterior, en marzo de 1920, se había lanzado a la aventura, y que lo que se comentaba en el pueblo era que había depositado su confianza en un empleado que lo había traicionado. Ese sería el tal Eugenio Luciani. De cualquier forma, además de difícil de determinar, ya poco importaba, debido a que el rastreo había tomado un rumbo completamente inesperado, que a sus espaldas se había dedicado a leccionar a sus compañeros para que se rebelaran en su contra, y que al enterarse de sus actividades y ante una inminente insubordinación, enajenado, rabioso, lo había asesinado, y que había culpado del crimen a una pobre mujer inocente, y que ellos la habían matado, y que esa mujer había vuelto para vengarse, y que día y noche le taladraba los tímpanos, y que lo había convencido de que a sangre fría asesinara al resto de sus empleados, que se proponía destruirlo, y que a los paisanos les gustaba esa clase de historias, las historias de fantasmas y de espíritus aparecidos, y que había que ser ignorante para creer estupideces así, que había que ser un ignorante bárbaro para creer en semejante despropósito.